meses atrás dejándole este pequeño refugio en las montañas de Colorado. Emma apenas la había visitado de niña, pero recordaba la sensación de paz que emanaba de estos bosques, la forma en que el tiempo parecía moverse diferente aquí arriba, más lento, más amable. Cuando firmó los papeles de la herencia, supo inmediatamente que este sería su escape cuando lo necesitara, y diciembre había llegado con una oscuridad que la había obligado a tomar 2 semanas de licencia y subir a la montaña sin avisar a nadie más que a su madre, quien le había rogado que no fuera sola, que esperara a la primavera, que al menos llevara un teléfono satelital. Pero Emma no quería estar conectada, quería perderse un poco, reencontrarse tal vez, o simplemente existir sin las demandas constantes del mundo. Copos cayendo con esa lentitud hipnótica que hace que quieras quedarte mirando por la ventana durante horas, pero para la noche, la nevada se había intensificado. El viento comenzó a aullar entre los árboles con una voz que sonaba casi humana, casi hambrienta. Emma preparó más leña para la chimenea, revisó las provisiones que había traído, verificó que las lámparas de aceite estuvieran llenas porque la electricidad aquí era temperamental en el mejor de los casos e inexistente durante las tormentas. Se sentó frente al fuego, con una taza de té caliente, una manta sobre los hombros, y por primera vez en meses se sintió verdaderamente tranquila. Fue entonces cuando escuchó los golpes, 3 golpes, pausados, deliberados. Emma se quedó congelada, el té a medio camino hacia sus labios, el viento aullaba afuera, la nieve golpeaba las ventanas con furia creciente, pero esos golpes habían sido distintos, inequívocos, imposibles de confundir con cualquier sonido natural. Alguien estaba en su puerta. Su primer pensamiento fue que debía ser un excursionista perdido, alguien atrapado por la tormenta que había visto la luz de su cabaña y buscaba refugio. Era lo lógico, lo racional, lo que cualquier persona pensaría. Se levantó, dejó el té en la mesita junto a la chimenea, y caminó hacia la puerta principal. La cabaña era pequeña, apenas 30 pasos desde la sala hasta la entrada, pero esos 30 pasos se sintieron interminables. Cuando llegó a la puerta dudó, algo en su interior le decía que no abriera, una voz primitiva, que hablaba el lenguaje del instinto puro, del miedo antiguo que mantiene a los animales vivos en la naturaleza. Pero la parte racional de Emma, la enfermera que había dedicado su vida a ayudar a otros, la parte humana y civilizada, le recordó que afuera había una tormenta mortal, y que quien fuera que estuviera al otro lado podría morir de hipotermia si no lo dejaba entrar. Abrió la puerta, no había nadie, el porche estaba vacío, cubierto de nieve, que ya alcanzaba varios centímetros de altura. La tormenta rugía frente a ella, el bosque era apenas visible como una masa oscura entre cortinas de blanco. Emma salió al porche, el frío mordiéndole la cara instantáneamente, y miró a su alrededor. Nada, nadie, las únicas huellas en la nieve, eran las que ella misma estaba dejando en ese momento. Cerró la puerta rápidamente, el corazón latiéndole más rápido de lo que quería admitir. Debió haber sido el viento, se dijo a sí misma, una rama golpeando contra la pared, algún escombro levantado por la tormenta, pero sabía que eso no tenía sentido, porque los golpes habían sonado exactamente como nudillos contra madera, el ritmo universal de alguien pidiendo entrar. 1, 2, 3, con la pausa correcta entre cada uno. Regresó a la chimenea, tomó su té, pero ya no sabía igual. La tranquilidad había sido reemplazada por algo tenso, una cuerda invisible que se había estirado dentro de su pecho, y ahora vibraba con cada sonido de la tormenta. 1 hora después, los golpes se repitieron. Esta vez Emma estaba en la cocina, preparando algo de cenar. El mismo patrón, 3 golpes inconfundibles incluso por encima del aullido del viento. Dejó caer el cuchillo que estaba usando, el sonido metálico contra el mostrador, resonando en el silencio que siguió a los golpes. No fue a la puerta inmediatamente, se quedó ahí parada, respirando, pensando, tratando de entender qué estaba sucediendo. Parte de ella quería ignorarlo, pretender que no había escuchado nada, que su mente estaba jugándole trucos después de demasiados turnos dobles en el hospital. Pero los golpes habían sido reales, tan reales como el frío que se filtraba por las ventanas viejas, tan reales como el miedo que ahora se enroscaba en su estómago como una serpiente. Se acercó a la puerta, pero esta vez no la abrió. En su lugar habló, su voz sonando más fuerte y firme de lo que realmente se sentía. ¿Quién está ahí? Silencio, solo el viento y la nieve. Si necesita ayuda, dígame quién es. Nada. Emma esperó 5 minutos completos antes de regresar a la cocina, pero ya no tenía hambre. La noche se estaba volviendo más oscura, más fría, más pesada de una manera que no tenía que ver solo con el clima.
Los golpes regresaron 4 veces más durante esa noche, siempre el mismo patrón, siempre cuando Emma empezaba a relajarse, siempre sin nadie al otro lado cuando finalmente reunía el coraje para abrir la puerta. Para la medianoche, estaba exhausta de miedo más que de sueño, sentada en el sofá con un cuchillo de cocina en el regazo, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse por sí sola. Cuando la luz gris del amanecer finalmente comenzó a filtrarse entre las cortinas, Emma se sintió ridícula. Con la luz del día, todo parecía diferente, menos amenazante, más explicable. Había sido el viento, se convenció a sí misma. El viento y su imaginación hiperactiva, alimentada por el aislamiento y el cansancio. Se rió de sí misma por haber pasado la noche en vela con un cuchillo en la mano como si fuera la protagonista de una película de terror barata. Decidió que necesitaba salir, caminar un poco, despejar su mente con el aire frío de la montaña. La tormenta había amainado durante la noche, dejando atrás un mundo transformado, enterrado bajo casi medio metro de nieve pristina. Se vistió con capas gruesas de ropa, botas impermeables, y salió al porche. Lo que vio la hizo retroceder hasta golpear la puerta detrás de ella. Huellas, había huellas en la nieve, pero no eran normales. Rodeaban la cabaña en un círculo perfecto, huellas de botas que pasaban frente a cada ventana, frente a la puerta, alrededor de todo el perímetro. Pero lo que hizo que el terror se deslizara por la espina dorsal de Emma como agua helada, fue la profundidad de las huellas. Quien las había dejado era pesado, y las había dejado en nieve fresca, lo que significaba que había estado allí durante la noche o temprano en la mañana. Emma corrió de regreso al interior y cerró la puerta con llave, algo que no había hecho antes porque ¿quién necesita cerrar con llave en medio de la nada? Ahora maldecía su ingenuidad. Las huellas significaban que alguien había estado observando, caminando alrededor de su cabaña mientras ella dormía o intentaba dormir, mirando por las ventanas, estudiándola. La idea la hizo sentir físicamente enferma. Revisó todas las ventanas, asegurándose de que estuvieran cerradas, corrió todas las cortinas. La cabaña de repente se sentía demasiado expuesta, demasiado vulnerable, con sus paredes de madera vieja que podrían romperse con suficiente fuerza, con sus ventanas que eran solo vidrio fino entre ella y quien fuera que estuviera allá afuera. Emma pensó en irse, en empacar sus cosas y conducir montaña abajo inmediatamente, pero cuando miró el camino, vio que estaba completamente bloqueado por la nieve. Su auto, un sedán no diseñado para terreno extremo, no tenía oportunidad de atravesar esa cantidad de nieve. Estaba atrapada, al menos hasta que la nieve se derritiera o hasta que llegara un quitanieves, y dado lo remoto de este lugar, eso podría tomar días. El día pasó con una lentitud tortuosa. Emma se mantuvo alejada de las ventanas, alimentó el fuego constantemente para mantener la cabaña cálida, pero también para tener luz. Revisó, y volvió a revisar las cerraduras de las puertas y ventanas. No comió porque su estómago estaba cerrado por el miedo, solo bebió agua y té, manteniéndose hidratada pero alerta. Los golpes no regresaron durante el día, y Emma empezó a esperar que quienquiera que fuera se hubiera ido, satisfecho de haberla asustado, o tal vez solo un vagabundo que había seguido su camino. Pero cuando la noche cayó nuevamente, trayendo consigo una oscuridad absoluta que solo existe en lugares sin contaminación lumínica, Emma supo que no había terminado. Los golpes comenzaron exactamente a las 8 de la noche. 3 golpes, como siempre, pero esta vez Emma no se movió del sofá donde estaba sentada. No iba a jugar este juego, no iba a correr a la puerta como un ratón respondiendo al estímulo de un experimentador cruel. Los golpes se repitieron, luego otra vez, y otra vez. Entonces escuchó la voz. Emma, abre la puerta. Su nombre. Dijeron su nombre. La voz era masculina, profunda, pero distorsionada de alguna manera, como si estuviera hablando a través de agua, o a través de algo que apenas podía contener el sonido. Emma, sé que estás ahí, he estado observándote. Cada palabra era una gota de veneno en su sistema. Quien fuera que estuviera allá afuera, no solo sabía que ella estaba en la cabaña, sabía su nombre, había estado observándola, probablemente desde que llegó. Emma se obligó a sí misma a moverse, gateó por el suelo hacia la ventana más cercana, manteniéndose por debajo de la línea de visión, y se asomó cuidadosamente por una esquina de la cortina. Había una figura parada frente a la puerta principal. Era alto, vestido completamente de oscuro, imposible de distinguir detalles en la noche sin luna. Pero lo que sí pudo ver fue que estaba completamente inmóvil, de una manera que ningún ser humano se queda inmóvil en el frío extremo. La gente se mueve, cambia el peso de un pie a otro, se abraza a sí misma, tiembla. Esta figura era como una estatua. Emma, ¿por qué no abres? Tengo frío, he estado esperando tanto tiempo. La voz llegaba claramente a través de las paredes, lo cual no tenía sentido porque el viento estaba rugiendo nuevamente, y la figura no estaba gritando, solo hablando en un tono normal, conversacional, íntimo. Emma se alejó de la ventana, su espalda contra la pared, y solo entonces se permitió llorar. Lágrimas de miedo, de impotencia, de rabia contra sí misma por haber venido aquí sola, por no haber traído un teléfono satelital, por estar atrapada en esta caja de madera con un monstruo del otro lado que de alguna manera sabía su nombre. Tu tío Marcos me conocía, Emma. Me conocía
conocía muy bien, nunca te habló de mí. El nombre de su tío la hizo detenerse. ¿Cómo podía esta cosa, esta persona, lo que fuera, saber sobre su tío? Marcos había muerto solo, un ataque al corazón mientras cortaba leña según el informe del forense. Su cuerpo había sido encontrado por un guardabosques que pasaba por la zona semanas después. Marcos y yo teníamos un acuerdo, Emma. Un acuerdo muy viejo, y ahora que él se fue, bueno, los términos han cambiado. Emma no respondió. No iba a entrar en conversación con esta cosa, no iba a darle lo que claramente quería, que era su miedo, su atención, su reconocimiento. La figura permaneció afuera durante horas. Emma podía oír ocasionalmente el crujir de la nieve bajo sus pies mientras se movía alrededor de la cabaña, siempre lentamente, siempre deliberadamente. A veces hablaba, diciendo cosas que no tenían sentido, fragmentos de historias sobre la montaña, sobre cosas que habían sucedido aquí mucho antes de que Emma naciera, sobre desapariciones y promesas rotas y deudas que tenían que ser pagadas. Emma se quedó dormida en algún momento de la madrugada, exhausta más allá del miedo, su cuerpo simplemente apagándose porque no podía continuar. Soñó con su tío Marcos, joven y saludable, caminando por el bosque junto a una figura oscura, hablando en voz baja sobre algo que Emma no podía escuchar. Cuando despertó, era día nuevamente, y por segunda mañana consecutiva, salió a revisar el exterior de la cabaña. Las huellas estaban allí otra vez, pero esta vez había algo más. En la nieve frente a su puerta, alguien había escrito un mensaje usando lo que parecía ser ceniza o tierra oscura. Emma se quedó mirando las palabras, tratando de entender su significado. ¿Día 3 de qué? ¿Un conteo regresivo? ¿Una cuenta progresiva? ¿Cuántos días planeaba esta cosa quedarse allí? Regresó adentro, y finalmente comió algo, obligándose a mantener su fuerza porque si iba a sobrevivir esto necesitaba estar alerta, estar fuerte. Mientras comía, su mente trabajaba en el problema. ¿Qué había dicho la voz sobre su tío? Un acuerdo. Términos que habían cambiado. Emma comenzó a buscar en la cabaña, algo que nunca había hecho realmente porque cuando heredó el lugar, simplemente había aceptado que era una cabaña de montaña simple con muebles básicos y suministros esenciales, pero ahora buscaba algo específico, cualquier pista sobre qué había estado haciendo su tío aquí, por qué tenía esta cabaña tan aislada, qué secretos podría haber estado guardando. En un cajón del escritorio en el único dormitorio encontró un diario, el diario de Marcos. Las entradas comenzaban 30 años atrás, cuando Marcos había comprado la cabaña. Las primeras páginas eran mundanas, observaciones sobre el clima, planes para mejoras en la estructura, notas sobre la vida silvestre que veía. Pero aproximadamente 6 meses después de la primera entrada, el tono cambiaba. Lo vi hoy. Al principio pensé que era un oso, de pie entre los árboles, pero ningún oso se para así, ningún oso te mira de esa manera. Cuando regresé a la cabaña, había marcas en la puerta, como si algo hubiera estado arañando, tratando de entrar. Las entradas subsiguientes documentaban encuentros cada vez más inquietantes. La figura que Marcos llamaba simplemente el visitante, aparecía con mayor frecuencia, acercándose más cada vez, hasta que una noche, Marcos escribió, me habló esta noche, su voz no es como nada que haya escuchado antes. Me dijo que esta tierra le pertenece, que siempre le ha pertenecido, que los humanos solo somos permitidos aquí bajo sus términos. Quiere algo de mí, un tributo, lo llamó, algo que debo dar cada invierno cuando la nieve cae profunda. Emma pasó las páginas con dedos temblorosos, las entradas se volvían más crípticas, más oscuras. Marcos escribía sobre mantener el equilibrio, sobre pequeños sacrificios que previenen los grandes, sobre alimentar lo que debe ser alimentado para mantener la paz. La última entrada estaba fechada una semana antes de su muerte. Estoy cansado, he estado haciendo esto durante 30 años, y mi cuerpo ya no puede continuar. Sé lo que sucederá cuando me detenga, sé lo que vendrá por lo que es mío. Solo espero que Emma nunca venga aquí. Espero que venga a este lugar sin visitarlo, que nunca sepa lo que guarda este bosque, lo que exige, lo que toma. Emma cerró el diario, su mente procesando las implicaciones. Su tío había estado haciendo algún tipo de trato con esta cosa, esta entidad, por décadas. Y ahora que Marcos estaba muerto, la cosa estaba aquí, esperando, que Emma tomara su lugar. Ella hiciera los mismos sacrificios. La noche cayó otra vez, y Emma estaba más preparada esta vez. Había encontrado un viejo rifle en un armario, probablemente usado por Marcos para cazar. Estaba cargado, listo, aunque Emma no estaba segura de que las balas normales pudieran detener lo que fuera que estuviera ya afuera. Los golpes comenzaron a las 8 en punto exacta. Esta vez, Emma habló primero. Sé lo que eres, leí el diario de Marcos, no voy a hacer ningún trato contigo. Hubo una pausa, luego esa risa, profunda y resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Emma, valiente Emma, pero no entiendes, no es un trato que puedas rechazar. Esta tierra exige, el bosque exige, yo exijo. Marcos lo entendió, tomó años, pero eventualmente entendió que algunas cosas son más grandes que nosotros, más antiguas, más necesarias. Vete, no tienes derecho a estar aquí. Derecho, yo estaba aquí antes de que hubiera palabras para derecho. Yo estaba aquí cuando estos árboles eran saplings, cuando estas montañas eran jóvenes. Los humanos construyen sus pequeñas casas de madera y creen que poseen la tierra, pero la tierra no puede ser poseída, solo puede ser prestada, y todo préstamo requiere interés. Emma apuntó el rifle hacia la puerta, aunque no podía ver la figura a través de la madera. ¿Qué quieres? Lo mismo que siempre, un reconocimiento, una ofrenda. Tu tío me traía cosas, pequeñezas que probaban que entendía su lugar, comida dejada en el bosque, sangre de los animales que cazaba. Y en los años cuando el invierno era particularmente duro, cuando la nieve caía tan profunda que el mundo se volvía blanco y silencioso, algo más personal. No voy a darte nada, entonces tomaré lo que necesito en... Esa es la otra opción. Siempre ha habido dos opciones, dar o ser tomado. La noche se estiró interminablemente. La figura permanecía fuera, a veces hablando, a veces cantando en un idioma que Emma no reconocía, a veces simplemente respirando, un sonido pesado y húmedo que se filtraba
última oportunidad. Las huellas ahora eran más profundas, más numerosas, como si múltiples figuras hubieran estado caminando alrededor de la cabaña, aunque Emma solo había visto una. Pasó el día fortaleciendo la cabaña. Empujó muebles contra la puerta, clavó tablas sobre las ventanas usando herramientas que encontró en el cobertizo exterior, hizo viajes rápidos y aterradores para traer más leña, sabiendo que necesitaba mantener el fuego ardiendo. Que la oscuridad sería su enemiga. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de regresar a las palabras del visitante. Claro, entomado. ¿Qué pasaría si simplemente se iba? ¿Qué pasaría si encontraba una manera de salir de la montaña? Si caminaba, si se arriesgaba a esconderme en la posible muerte en la nieve en lugar de quedarse aquí. Pero algo le decía que no encontraría. Y una vez que esto había comenzado, una vez que el visitante había puesto sus ojos en él, la distancia no significaría nada. Marcos había vivido aquí durante 30 años haciendo sus tratos precisamente porque entendía que no había escape, solo negociación. La noche del cuarto día cayó como una sentencia. Emma estaba lista cuando comenzaron los golpes, pero esta vez eran diferentes. No 3 golpes pausados, sino golpes continuos, fuertes y violentos. La puerta temblaba con cada impacto. Las tablas que había clavado en las ventanas comenzaron a crujir. El tiempo se acabó. Abre o rompo. La voz ya no era tranquila, ya no era conversacional. Esta era pura hambre antigua, demanda primordial. Emma retrocedió hacia el centro de la cabaña, el rifle en sus manos, sabiendo que era inútil, pero sin tener nada más en que confiar. Entonces, en un momento de claridad y castigo del terror absoluto, entendió el diario de Marcos, la última entrada. Espero que Emma nunca venga aquí. No era una advertencia, era una protección. Marcos no había querido que ella heredara la cabaña por bondad. La había dejado porque pensaba, esperaba, que ella la vendería sin visitarla. Y el visitante inventó el gas. Antes no se que comprara la propiedad. Y el peso de este lugar, de esta tierra, pasaría un extraño. Pero él no había venido.
Pero yo no soy algunos, soy Emma, y cuando prometo algo lo cumplo. Si eso no es suficiente para ti, entonces toma lo que vas a tomar. Pero no voy a vivir mi vida en miedo, y no voy a perpetuar un trato basado en terror. Por un largo momento no pasó nada, Emma se quedó ahí, temblando pero firme, esperando ver qué elegiría el visitante, y entonces, lentamente, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en las sombras, en el aire helado que entraba por la ventana rota. Regresa, dijo la voz, ahora apenas un susurro llevada por el viento. Cada invierno, cuando la nieve caiga profunda, camina en mi bosque, habla conmigo como tu tío nunca pudo, y tal vez, en tiempo, otros aprenderán lo que tú has aprendido. Regresaré, prometió Emma, y entonces estuvo sola. La cabaña estaba destrozada, pero Emma estaba viva. Más importante, estaba libre del miedo paralizante que había dominado los últimos 4 días. Pasó el resto de la noche reparando lo que podía, limpiando el vidrio roto, asegurando las ventanas con lo que había disponible. Cuando el sol salió, la nieve había empezado a derretirse lo suficiente como para hacer el camino hacia abajo pasable. Emma empacó sus cosas, pero antes de irse, caminó hacia el bosque. Las huellas que había dejado el visitante estaban por todas partes, pero a la luz del día, no parecían amenazantes. Parecían, pensó Emma, como las huellas de algo que finalmente había sido visto, reconocido, validado en su existencia. Se paró entre los árboles, sintiendo el frío del aire, el silencio profundo del bosque invernal, y habló en voz alta. Gracias por dejarme ir, volveré, lo prometo. El viento se movió entre los árboles, y Emma eligió escuchar eso como una respuesta. Condujo montaña abajo ese día, de vuelta a su vida, de vuelta al hospital y los turnos dobles y el mundo normal. Pero nunca olvidó esos 4 días, nunca olvidó la lección que había aprendido en esa cabaña nevada. La tierra tiene memoria, los lugares tienen conciencia, y a veces, los monstruos que tememos son solo entidades que quieren ser vistas, reconocidas, respetadas. Emma regresó a la cabaña el siguiente invierno, como prometió, y el invierno después de ese, y el siguiente. Cada vez caminaba en el bosque, dejaba pequeñas ofrendas, no de miedo sino de respeto, y hablaba con el visitante sobre su vida, sobre el mundo cambiante, sobre la importancia de recordar que los humanos no somos los únicos seres conscientes en este planeta. Y el visitante escuchaba, y la nieve caía, y en algún lugar entre el miedo y el respeto, entre el tomar y el dar, Emma encontró algo que su tío nunca había encontrado, paz, porque al final, eso es lo que todos buscamos, un lugar donde podamos existir sin miedo, donde nuestras promesas significan algo, donde incluso las cosas más antiguas y extrañas del mundo pueden ser entendidas, si solo tenemos el coraje de verlas como realmente son. La cabaña todavía está ahí, en las montañas de Colorado, y si alguna vez te encuentras en ese camino cuando la nieve cae profunda, cuando el mundo se vuelve blanco y silencioso, tal vez escuches 3 golpes en tu puerta, y tal vez, solo tal vez, tendrás el coraje de abrirla, no con miedo, sino con respeto. Porque algunas cosas que suceden mientras nieva, no son historias de terror, son historias de entendimiento.